el origen emocional del diagnóstico de la fibromialgia. Mi nombre es Karen González Correa, creadora y fundadora de Benditas Emociones. Y si es primera vez que estás acá, te doy la más cordial bienvenida. Estoy feliz que lo que yo pueda compartir contigo pueda servirte en tu propio proceso. Hoy, en este nuevo video dirigido especialmente a personas diagnosticadas de fibromialgia y que quieren ir entendiendo cuál es el origen emocional de este diagnóstico, hoy les voy a contar desde mi perspectiva, desde mi estudio y desde mi propia aplicación en mí, de los aspectos que están fundamentales o que son fundamentales en el origen de la fibromialgia. Ya, primero que todo, explicarles que la fibromialgia como tal, ¿no es cierto?, nos genera una señal de aviso que algo no está bien en nuestros movimientos, ¿ya? Y eso se percibe obviamente ya que nos cuesta movilizarnos, nos genera un dolor, ¿no es cierto?, al cuerpo físico, que en realidad nos dificulta poder llevar nuestra vida diaria de la manera, comillas, normal que la llevábamos antes del diagnóstico. Entonces, lo primero que hay que tener sumamente claro es que es una señal de aviso de que algo literalmente no va bien en nuestros movimientos, ¿ya? Y estos movimientos van dirigidos directamente a los movimientos que estamos llevando en nuestra vida. Si estos temas emocionales pasan al cuerpo físico, es precisamente para aquello, para decirnos, ok, para, detente y analiza o observa qué no estás haciendo en tu vida y que realmente tú quisieras hacer. O sea, es una señal clara de que algo no está bien en los movimientos en nuestra vida, ¿ya? Entendiendo también que el dolor siempre, y esto quiero dejar súper en claro, que el dolor siempre de cualquier enfermedad, pero cuando ya se manifiesta en el cuerpo físico, es porque primero ese dolor ha estado por mucho tiempo probablemente a nivel emocional. Entonces, según las etapas en las cuales nosotros manifestamos un dolor o una enfermedad en el cuerpo físico, esa es una consecuencia final o es un resultado de un previo dolor emocional. Eso es súper claro y es súper determinante al momento de entender el diagnóstico de la fibromialgia, específicamente que es lo que yo me especializo. Ya, entonces por ese lado es la primera clave que tú debes tener y tomar conciencia. ¿Cómo está tu nivel emocional? ¿Cómo está tu bienestar emocional? ¿O cómo estuvo antes de este diagnóstico? Seguramente durante muchísimos años, incluso desde la infancia, o incluso también, como lo he comentado en otros videos, ¿no es cierto?, traemos emociones no gestionadas o no liberadas, incluso desde el vientre materno, incluso heredadas, ¿no es cierto? Y también, para quienes creen que podemos traer también emociones desde vidas pasadas. Y si tú eres alguna de esas personas que no cree en las vidas pasadas y que está perfecto, cada cual con sus creencias, solamente quédate con la idea de que igualmente traemos información a nivel genético. En nuestro ADN, ya cuando nacemos, traemos información. Y eso está comprobado científicamente, no lo digo yo. Así es que creas o no en las vidas pasadas, es indistinto porque igualmente ya traes información en tu ADN que puede ser incluida emociones de baja vibración que no sabes incluso que las tienes, ¿ya? Entonces esa es la primera parte. Lo segundo que te quiero contar hoy son los conflictos que existen a nivel emocional que están en el origen del diagnóstico. Primero existe el conflicto de desvalorización.
cómo yo me desvalorizo frente a otras personas u otras situaciones de mi día a día y de mi vida en general. ¿Qué es desvalorizarse? Es no reconocer el merecimiento, no reconocer lo que tú mereces, no anteponer tus necesidades, sino que más bien postergar tus necesidades por personas, familia, pareja, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, los conflictos que tenemos las mujeres principalmente, que es en quienes yo me focalizo, porque obviamente yo soy mujer y trabajé en mí este diagnóstico, entonces me di cuenta que ese conflicto estaba súper latente. Acá tengo como siempre, mi apuntes, ¿no es cierto?, para que no se me olvide nada. Ahora, estos conflictos que te voy a contar, que ya partí con el de desvalorización, tienen directa relación con las heridas emocionales. ¿Ya? De las heridas emocionales voy a hablar también en profundidad en otro video. Por acá te voy a dejar los videos anteriores. Hay un ciclo de videos en torno al diagnóstico de la fibromialgia, incluso hay una lista de reproducción. Eso te voy a dejar por acá arribita, que es una lista de reproducción donde salen solo temas enfocados a el diagnóstico de la fibromialgia. Sin embargo, también hay otros temas que puedes encontrar en otros videos que son de conciencia, ¿ya? De cómo ir tomando conciencia para ir cambiando hábitos que nosotros ya tenemos incorporados por muchísimos años, pero que hoy ya no nos sirven para la vida que queremos llevar. En ese momento nos sirvieron y está todo perfecto, pero hoy es el momento de generar cambios. Entonces, también vas a encontrar videos de conciencia que van de la mano también con todo este proceso de mi propia transformación y yo haber logrado trascender el diagnóstico de la fibromialgia, a pesar de que se dice que es una enfermedad que es crónica y que no tiene, comillas, cura. ¿Ya? Contra todo pronóstico, yo logré trascender el diagnóstico de la fibromialgia y por eso estoy aquí hoy compartiendo esto contigo. Así que te invito a que vayas a revisar los otros videos y también a que te suscribas, que aprietes la campanita para que te avise cuando yo esté subiendo videos, porque los voy a estar haciendo constantemente. Entonces, como te decía, también en el origen del diagnóstico de la fibromialgia está muy de la mano con las 5 heridas emocionales o las 5 heridas del alma. Esto no son temas separados, sino que todo tiene un hilo conductor. Entonces, ¿cuáles son las 5 heridas del alma? Que ahora solo te las voy a nombrar. La herida de abandono, la de rechazo, la de traición, la de injusticia y la de humillación. Para mí, esas 5 heridas también son claves de sanar en tu proceso en el diagnóstico de la fibromialgia. Y estas heridas van muy de la mano con los conflictos que te voy a continuar contando. El que te acabo de decir, el conflicto de desvalorización. Existe otro conflicto interno que es la culpa. Las mujeres diagnosticadas, y yo creo que esta información es para todas las mujeres en general, de manera transversal, tenemos el conflicto de culpa. Nosotras nos sentimos muy culpables o somos muy culposas, como digo yo, en todo ámbito, por sí y por no. Siempre nos estamos culpando. ¿Y qué es lo que es la culpa? La culpa es creer que algo no lo estamos haciendo bien. Entonces es ese miedo a no hacer algo bien o que lo que estamos haciendo sea lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Para otros, generalmente. No siempre para nosotras mismas, porque recordemos que primero está el conflicto de desvalorización donde nosotras nos postergamos. Siempre estamos en último lugar. Y eso es una de las cosas, por supuesto, que hay que transformar. Algunos me dirán que eso es egoísmo. No, no es egoísmo. Cuando yo me doy el valor que a mí me corresponde, lo que yo me merezco, darme mi prioridad en sanarme yo, en mejorar mi propia calidad de vida, por supuesto que voy a estar mucho mejor para todas las personas a quienes yo amo, para mi pareja, para mis hijos, para mi familia. Entonces, lo natural para mí sería que nos responsabilizáramos de nosotras primero, y a partir de aquello podemos entregarnos
de una mejor forma a nuestro entorno y no al revés como estamos tan acostumbradas por tantos años. Obviamente es un proceso. Obviamente yo también estuve ahí, soy la primera que levanto la mano y decir yo también estuve ahí desvalorizándome. E incluso muchas veces me doy cuenta que tengo ciertas actitudes repetitivas, todavía algunas memorias ahí que tengo que seguir trabajando. Porque cuando me vuelvo a dar cuenta de que me estoy desvalorizando frente a un hecho o a una situación o a una persona, me doy cuenta y pongo los límites que sean necesarios. Entonces, porque uno siempre se va a seguir encontrando en la vida con situaciones que enfrentar. La única diferencia que hay es que hoy soy más consciente y puedo darme cuenta desde dónde estoy yo accionando o reaccionando frente a un estímulo externo. ¿Ya? Entonces, luego, el conflicto de las fibras familiares. En algunos textos por ahí o algunos videos existe el tema que hablan que la fibromialgia como enfermedad es el conflicto de las fibras familiares, ¿ya? Acá también tiene que ver con la desvalorización, tiene que ver con la postergación, porque en el fondo nosotros siempre estamos bloqueadas, o en mi caso estuve bloqueada, ¿no es cierto?, en historias y obligaciones familiares. Vale decir que no vivimos nuestra propia vida, sino que más bien vivimos un poco la vida que nuestra familia quiere para nosotros, pidiendo la opinión o nuestras propias decisiones las tomamos a partir de lo que opine mi entorno familiar. Cuando hablo de familia, no estoy hablando solamente de familia como sanguínea, padres, hermanos, hijos, pareja, marido, etc. No. Toda persona o contexto que para ti sea familiar. Se habla de familiaridad, ¿ya? Porque puede ser una relación con un jefe, puede ser en relaciones con amigos, o sea, toda persona que para ti tenga cierta familiaridad en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? No tomamos nuestro propio camino. Esto se da mucho cuando, por ejemplo, uno es joven y quiere estudiar una carrera. Entonces, muchas veces tú dices, pucha, a mí me encantaría estudiar música, por dar un ejemplo. Pero toda la familia te dice, no, ¿cómo vas a estudiar eso? La música no te va a dar para vivir, no vas a poder trabajar en eso, vas a ganar poco dinero. Bueno, todas las creencias limitantes que tiene nuestro entorno, que no tienen por qué ser nuestra realidad. Pero como nosotros en ese momento no tenemos un nivel de conciencia para entender y además no tenemos nuestra autoestima en equilibrio para poder tomar nuestras propias decisiones, entonces nos dejamos influenciar por las opiniones de personas que, si bien es cierto, pueden ser parte de mi familia, pero que no son yo. Ellos no piensan, no pueden sentir lo que yo siento. Ellos nos dan una respuesta, y yo no estoy diciendo que sean personas malas ni mucho menos, sino que cada persona te da una respuesta o te da un juicio de acuerdo a su propia percepción, a su propia experiencia, a lo que cree, a sus propios patrones, etc. Y nosotros se nos olvida que somos nosotras las únicas que sabemos lo que realmente conecta con nuestro corazón, con nuestra alma. Por eso después encontramos a tantos estudiantes, a tantos jóvenes, adolescentes, frustrados estudiando carreras que no querían estudiar por darle el gusto a X o a Y. Y esas son incoherencias internas que a la larga te afectan en tu vida diaria, en tu calidad de vida y en esas ganas de ser feliz. Y por eso también vemos tanta gente frustrada en lugares de trabajo donde no son finalmente felices porque no están haciendo lo que realmente les apasiona, lo que su corazón o su alma les indicó en algún momento y se dejaron llevar por personas ajenas, ¿ya? Ajenas cualquiera, independiente que sea tu familia sanguínea, ¿ya? Las personas creen que te están dando un buen consejo, creen que es lo mejor para ti, pero desde su creencia, desde su juicio, desde su percepción. Por tanto, ¿quién es la única persona que sabe
realmente lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, lo que a ti te mueve, eres tú. ¿Y sabes qué? Cuando tú conectas con esa pasión, con esa alta vibración, cuando haces lo que realmente tú amas y te apasiona, es imposible, y te lo firmo aquí y ahora, es imposible que te vaya mal. Es imposible que no puedas generar abundancia económica cuando estás haciendo algo que realmente te mueve cada célula de tu cuerpo. Porque ahí estás vibrando en alta energía o en alta frecuencia vibracional. Por lo tanto, solamente vas a atraer cosas a ese mismo nivel de vibración. Entonces eso cuesta mucho entenderlo porque las personas todavía nos cuesta mucho alcanzar un nivel de conciencia. Y muchas veces queremos que nuestros hijos sean nuestra propia extensión, o sea, haz lo que yo no pude hacer. Pero en el fondo estamos privando a nuestros hijos, ¿no es cierto?, a que hagan lo que a ellos les mueve realmente en el corazón y en el alma, ¿ya? Y eso debiera ser una premisa clave que debiéramos empezar a incorporar. Y esto es súper importante también para que lo entendamos, para cuando nosotros también nos toque guiar y orientar a nuestros hijos. No imponerle lo que nosotros creemos que es bueno para ellos, sino que obviamente guiarlos, aconsejarlos, pero en el fondo que cada persona ojalá siempre conecte con lo que lo mueve interiormente, con lo que le apasiona. Entonces, luego viene un conflicto también que puede estar en este origen emocional, que es el conflicto de dirección. Es la persona que se siente perdida en lo que debería hacer y no sabe muy bien por dónde dirigirse, si ir a un camino o ir a otro. Entonces, todos estos conflictos, si tú te das cuenta, tienen que ver con los movimientos físicos. Ya como cuando yo me estoy desvalorizando, estoy poniendo a otros por sobre mí. Entonces eso me genera tensión. Y eso se traspasa al cuerpo físico en el diagnóstico de la fibromialgia. La culpa es una carga emocional que también me genera cierta, comillas, parálisis a nivel emocional porque estamos conectando con un miedo de no saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces nos sentimos absolutamente culposas. Creo que ahí no puse un ejemplo, pero es muy habitual, es algo que lo veo mucho en las mujeres que acompaño, es, ok, quiero salir a trabajar fuera de la casa porque mi profesión me encanta, me apasiona, lo quiero hacer, pero me siento culpable de salir a trabajar fuera de la casa y dejar a mis hijos o a mis hijas encargadas o al cuidado de otra persona. Entonces me genera culpa salir a trabajar afuera. Por el contrario, también me genera culpa si no salgo a trabajar afuera. Porque digo, ok, estoy aquí en la casa cuidando a los hijos, pero no estoy trayendo un recurso económico al hogar. Entonces, a este ejemplo lo quería dar porque es culpa por sí y por no. O sea, hago X, me siento culpable. Hago Y, me siento igualmente culpable. Entonces, es algo que lo tenemos muy incorporado y eso nos carga con una mochila energética, porque la culpa es una emoción que se desprende de la emoción base de baja vibración, que es el miedo. ¿Ya? Eso ahí lo puse un poco distinto porque se me había olvidado dar el ejemplo de la culpa. Entonces, en el conflicto de dirección produce fatiga, porque es como tú no sabes por qué camino ir. O muchas veces tú interiormente quizás sabes, pero te cuesta tomar la determinación. Y eso, como les decía, se traspasa al cuerpo físico. O sea, el conflicto de dirección genera fatiga. Uno de los síntomas que está en el diagnóstico de la fibromialgia es la fatiga crónica. ¿Ya? Entonces, no saber, chuta, voy por acá o voy por acá, y eso me genera tensión y me genera cansancio. Y si esto está a nivel emocional primero, pero luego se traspasa al cuerpo físico. Lo de las fibras familiares también es lo mismo, estás como en una resistencia y es lo que nosotros sentimos a nivel de articulaciones. Es decir, chuta, mi familia quiere que yo haga algo, pero yo quiero hacer esto otro, entonces estamos en una tensión. Y eso es el dolor que se genera a nivel físico. Es una tensión. Recordemos que la fibromialgia
Tienes síntomas como dolores muy intensos, sensación de rigidez, de no tener una movilidad, de no poder flexibilizar o flexible en el cuerpo físico, lo que estoy hablando. Pero eso tiene que ver con estos conflictos que nos genera esa misma imposibilidad a nivel emocional. No estamos siendo coherentes con nosotros, entonces estamos en una constante tensión, ¿ya? Y el conflicto de doble obligación también puede ser un conflicto que está en el origen del diagnóstico de la fibromialgia. Ahora, ojo, yo no quiero decir que una persona diagnosticada o una mujer diagnosticada de fibromialgia tenga todos los conflictos, no necesariamente, porque quizás tú me dices, no, mira, yo te puedo tener uno, o puedo tener tres, o a lo mejor todos. El tema es que hagas un profundo y honesto análisis de tu vida. Que mires, pero con honestidad, no superficialmente, sino que honestamente, ¿tú te estás desvalorizando? ¿Tú te sientes culpable? ¿Tú tienes conflictos con las fibras familiares, o sea, con tu familia? ¿Tienes conflicto de dirección, de no saber por dónde ir, qué camino tomar y estás ahí en esa disyuntiva? Y el conflicto de doble obligación quiere decir que muchas veces tú quieres ayudar a alguien, generalmente también de la familia, pero por otro lado no lo querrías ver más en tu vida. Entonces un conflicto de doble obligación, o sea, yo me siento obligada a ayudar a un miembro de la familia, sin embargo, no lo quiero volver a ver, ¿ya? Y eso muchas veces pasa, como ejemplo, cuando tenemos que cuidar a alguien de nuestra familia que está enfermo, ¿ya? En algunas ocasiones incluso pasa cuando hay que cuidar a un papá o a una mamá, porque muchas veces no hemos tenido una buena relación con ellos, no han sido padres cariñosos, han sido incluso padres maltratadores en alguna época de nuestra vida, cuando pequeños, por ejemplo. Y acá yo no hablo de juicios, recordemos que todas las experiencias que cada una de nosotras vivimos es para un propio aprendizaje, porque vinimos a trabajar algunas heridas que ya traemos desde antes. Entonces, yo acá no estoy poniendo en juicio cómo nos trataron nuestros padres, porque una de las cosas que hay que trabajar también es sanar los vínculos con papá y mamá. Entonces, yo acá lo estoy dando solo a modo de ejemplo, que muchas veces cuando no somos conscientes que tenemos que sanar el vínculo con nuestros padres, todavía tenemos rencor, odio, frustración, tristeza, angustia por episodios que pudimos haber vivido con ellos en nuestra infancia. Y ya cuando somos adultos, puede que todavía estemos ancladas a esa rabia, a ese rencor, a esa ira. Y eso sumado a que a lo mejor lo voy a tener que cuidar más encima porque ahora está viejo, está vieja y está enferma o enfermo. Y como nosotras además tenemos esta capa de superheroína de salvar a todo el mundo y de creernos indispensables, ¿no es cierto? Que eso tiene que ver también con un tema de desvalorización. Muchas veces accedemos a hacer cosas que no queremos, como por ejemplo cuidar a papá o a mamá enfermo. O alguna de ustedes me puede decir, bueno, pero no hay nadie más que lo haga. Ok. Pero el tema es que tú te sientes obligada a hacerlo, cuando en el fondo, en tu profunda honestidad, no lo quieres hacer. Entonces, ese conflicto de doble obligación, que en el fondo tú dices, chuta, me estoy obligando a hacer algo que en realidad, si a mí me lo dieran a elegir, yo no lo haría porque en realidad no tengo ganas de ver a esta persona. Y eso, volvemos a lo mismo, genera una tensión a nivel físico. Estoy haciendo algo que no quiero hacer. Entonces, la fibromialgia llega a nuestra vida como una gran maestra de vida, donde nos viene a mostrar y nos viene a decir stop, para, detente y observa cómo estás moviéndote en tu vida. ¿Estás realmente donde quieres estar? ¿Estás realmente conduciendo tu vida por el camino que tú quieres? ¿O estás llevando una vida que otros, cualquiera sea, te han dicho
que tenías que llevarla, pero no es lo que está en coherencia contigo. Recordemos que la coherencia con nosotras mismas tiene que ver con que lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago esté en armonía, esté en coherencia. Pero muchas veces sentimos una cosa, pensamos otra y decimos otra y actuamos distinta. O sea, no estamos en coherencia en muchas cosas. O sea, yo acá estoy hablando de los conflictos en general, pero dentro de cada uno de estos conflictos hay muchas áreas. Cuando yo me obligo a hacer cosas que no quiero hacer. Por ejemplo, para Navidad tengo que ir a pasar la Navidad con mi familia. Tengo que ir. Perdón, no quiero ir. Tengo que ir, porque es una obligación. Porque ¿qué va a decir la familia si yo no voy a pasar la Navidad con ellos? Entonces me obligo a hacer cosas. Siento realmente que no tengo ganas de ir a pasar la Navidad a esa casa. No quiero estar con esas personas y no tiene nada de malo. Ya no tiene nada de malo estar en coherencia con una misma. Lo que pasa es que tenemos muchos miedos que tienen que ver con la desvalorización. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Me van a decir que soy mala hija o que soy mala madre o que soy etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, como yo tengo mi valor tan bajito, creo que es más importante la opinión del resto que lo que yo tengo o lo que yo quiero hacer desde el fondo de mi corazón. Entonces, termino haciendo cosas que yo realmente no quisiera hacer por un miedo que hay detrás. ¿Ya? Esos son los conflictos que podemos o que podríamos encontrar a nivel emocional. Estaba revisando que no se me hubiera quedado ningún punto pendiente. Así es que cuéntame, por favor, si a ti te hizo sentido esta información que te acabo de entregar. Como te digo, cada uno de estos conflictos tienen un desarrollo mucho más grande y lo podemos ir viendo en hábitos o actitudes o comportamientos que vamos teniendo en nuestro día a día. En el próximo video que voy a subir, voy a hablar de comportamientos muy habituales que tenemos las mujeres diagnosticadas de fibromialgia. Los voy a nombrar para ver si te hacen sentido, si resuenan contigo, que van en directa relación con estos conflictos base, porque estos son los conflictos principales, pero tenemos muchos comportamientos que van unidos a estos conflictos, ¿ya? Así es que, como te digo, suscríbete en el canal, aprieta la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Voy a dejar por acá, como les decía antes, la lista de reproducción donde aparecen todos los videos en torno al diagnóstico de la fibromialgia, pero también hay otros videos que están en otra lista de reproducción que habla de conciencia, en general, de conciencia, de emociones, de creencias. Así que te invito a que igualmente vayas allá, porque ahí también les enseño, les entrego tips para que tú vayas haciendo tu propio proceso. Si no cuentas con los recursos para tomar un programa de acompañamiento conmigo, o si no quieres sencillamente, o si no resuenas conmigo y está perfecto, pero te quiero entregar la mayor cantidad de herramientas para que tú puedas comenzar tu propio proceso. Yo lo hice sola, por lo tanto cualquier mujer o persona que quiera hacer un proceso de sanación lo puede hacer perfectamente sola. Yo no tengo ninguna supercapacidad más que estar en ese periodo que estuve 4 años trabajándome. Estuve absolutamente comprometida con generar un cambio en mi vida para solo mejorar mi calidad de vida. Solamente con ese propósito, pero me comprometí, fui constante, tuve foco y estuve enfocadísima en mi propio proceso. Entonces la invitación es que si tú quieres transformar tu vida y no tienes los recursos económicos para pagar un programa de acompañamiento como el que yo tengo a disposición, tú igualmente lo puedes hacer sola. Y te quiero ayudar, porque cuando yo lo hice y estuve 4 años trabajándome, lo hice sin ninguna guía. Empecé a buscar información en YouTube, videos, libros, empecé a leer mucho, me empecé a aplicar muchos ejercicios, pero fue una práctica de prueba y error.
Por lo tanto, yo acá te estoy entregando lineamientos, guías, clara, concreta, dirigida para que tú puedas hacer tu proceso y lo puedas hacer mucho más fácil, o tu proceso puede ser un poco más breve que el proceso que yo experimenté. Así es que te invito a suscribirte, a comentarme. A mí me interesa mucho escuchar tu opinión, o sea, leer tu opinión, que si resuena contigo o no, si así estás llevando tu vida, si te resuena alguno de estos conflictos. Porque así esto me permite a mí seguir creando contenido gratuito para ti que va seguro ser de gran ayuda. También te invito a que me sigas en Instagram, estoy como Benditas Emociones también, y que lo puedas compartir con otras mujeres a quienes le pueda servir. Recuerda que mi canal, si bien es cierto, me enfoco en fibromialgia, pero no solo en el diagnóstico de la fibromialgia, sino que en la conciencia en general, emociones, creencias. ¿Por qué? Porque es súper importante que nosotras o nosotros comencemos a hacer un proceso interno preventivo. No esperemos a encontrarnos con una enfermedad crónica o con una enfermedad grave. Yo sé que todos, porque yo también lo viví, cuando tocamos fondo, recién nos damos cuenta que tenemos que hacer un cambio real en nuestra vida. Qué distinta sería la vida si empezáramos a hacer estas transformaciones interiores de a poquito, y así podríamos evitar muchas enfermedades. Así es que nada, te dejo absolutamente invitada a que, e invitado, si llegó acá algún hombre también, este canal es para todos y todas. Nada, con mucho amor y respeto, como siempre, te comparto todo este contenido. Así es que te agradezco que me ayudes dando like, suscribiéndote, apretando la campanita, comentando también y compartiéndolo con otras personas a quienes les pueda servir este contenido. Besos, abrazos y muchas gracias. Que estén súper bien. Chao.